en una etapa donde estamos discutiendo si está bien o está mal realizar inversiones inmobiliarias sobre zonas donde han pasado algún incendio. Esto parece contradictorio en el hecho de que hay varias leyes que prohíben el uso especulativo de tierras donde hayan sido padecidos por una llamarada en suelos donde hubo bosque nativo, sea la ley de bosques provincial o la ley de bosque nacional, o la ley contra el fuego que se aprobó en el Congreso de la Nación a fines del 2020, en aquella jornada de aquel año donde Córdoba padeció los peores incendios que se han vivido en las últimas décadas. Hablamos de 300.000 hectáreas arrasadas. Entonces, ¿cómo se explica que en estos momentos se está discutiendo mediante una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente para que distintas personas puedan dar sus opiniones sobre si está bien o está mal, o en realidad ver si es sustentable o no ambientalmente, que un proyecto que propone la instalación de 4 edificios cerca del lago San Roque, en la comuna de Santa Cruz del Lago, es aceptable o no ambientalmente, sabiendo que en los terrenos hay firme sospecha que pasaron parte de los incendios del 2020. Lo curioso es que tanto el estudio de impacto ambiental plantea que gracias a esos incendios del 2020 se han perdido especies arbóreas, y que gracias al mismo se interpreta de que el bosque nativo en sí no tiene el desarrollo como se caracteriza habitualmente en un bosque, con lo cual se permitiría este desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿cómo se preguntaría que se acepte esta discusión? La discusión pasa en cierta manera, o mejor dicho, una clave para poder descifrar este misterio, que en cierta manera hablamos de una etapa distinta sobre cómo encarar desde el ámbito de la perspectiva empresarial y quizás gubernamental sobre cómo salir a expandir estos negocios en zonas donde no se debería, es decir, zonas donde hubo bosque nativo y arrasado por los incendios, tiene que ver con la intervención de uno de los participantes de esta audiencia pública. Estamos hablando de un abogado y empresario del Grupo Rogio, Sergio Musi, quien ha dado 2 planteos bastante interesantes como a tener presente. La primera tiene que ver sobre la discusión si se puede definir o no bosque nativo donde ha estado presente, en el terreno donde se está discutiendo. La empresa proponente para realizar estos edificios, que es el Grupo Véneto, ha hecho un pedido a la Secretaría de Ambiente, en la misma entidad estatal para organizar esta audiencia pública, para hacer un relevamiento que confirme cuál el estado de conservación del bosque nativo. Como se sabe, existe una clasificación mediante los colores del semáforo, que es verde, amarillo y rojo, para determinar la conservación del bosque en sí. Lo que son zonas boscosas de color rojo y amarillo, según un mapeo, implica que hay un desarrollo de bosque que debe ser conservado, y por ende se prohíben realizar inversiones de esta índole. El relevamiento que hizo la Secretaría de Ambiente es que es zona roja, con lo cual estaría prohibido, pero dentro de este informe, a la hora de hablar de sustentabilidad o principio de sustentabilidad, señalan que el bosque no ha tenido un desarrollo notorio, con lo cual se puede considerar que hubo un cambio de suelo, o de uso de suelo, mejor dicho. Esto se explica por el hecho de ciertos detalles que tienen que ver sobre la aparición de viviendas, movimientos de suelo que hubo en las últimas décadas, que ha hecho perder su notoriedad como bosque nativo. Con lo cual la propia Secretaría de Ambiente considera que no es correcto ponerlo como roja, a pesar de que el propio mapeo sí lo indique. Lo curioso es que ese relevamiento que ha hecho la Secretaría de Ambiente por pedido de la empresa para complementarlo con el estudio de impacto ambiental no menciona en ningún momento los incendios. Y cuando uno lee el estudio de impacto ambiental, el texto que ha elaborado la propia empresa, en algunos pasajes reconoce que ha habido presencias arbóreas que han quedado como, literalmente hablando, esqueletos, fruto de los incendios del 2020. En otras palabras, gracias al incendio podemos proponer esta inversión de edificios. Y después hay una segunda cuestión que plantea Musi, que él menciona un segundo mapa, que es el mapa de uso de suelo. En este caso es un mapeo que no distribuye en rojos, amarillos y verdes para
lo que es la cobertura vegetal, sino precisamente, como dice su nombre, una paleta cromática distinta que alude sobre qué uso se le puede brindar a los suelos de la provincia de Córdoba. Y en el caso del que estamos hablando, en Villa Santa Cruz del Lago, está coloreado con un color, podríamos decir, turquesa, donde incluyen los dos predios donde se pretenden realizar estos edificios, que son caracterizados, según el mapa de uso de suelo, como espacio donde se permiten el desarrollo de planes estratégicos para un mayor beneficio de la comunidad. Es lo que dice el mapeo, que pertenece al Plan Metropolitano de Uso de Suelo. Pero a la vez, en ese color turquesa, se aclara que no se incluye la normativa general al ser tratados como áreas especiales con planes y programas de uso mixtos. Es decir, ese gran espectro turquesa advierte desde el propio mapa que deben ser tratados en particular según las otras normativas vigentes, como puede ser, por ejemplo, la ley de bosques. Con lo cual se le debe dar un tratamiento distinto a cada uno según lo que condicen las normas vigentes. Es muy curioso el argumento que da Musi, que da una interpretación de que entonces sí se permite hacer inversiones inmobiliarias, por ejemplo, de esa índole, porque de ser así se puede interpretar, por ejemplo, que todo el color turquesa que se ve en el mapa podría tranquilamente urbanizarse totalmente. Si se urbanizara totalmente, estaríamos hablando de la necesidad de nuevos caminos, nuevos pasos viales. Que dicho sea de paso, el estudio de impacto ambiental en su informe técnico advierte que el paso vehicular es una de las acciones que más impactos negativos genera al ambiente. Y si hablamos de pasos viales, precisamente, ahí tenemos un negocio muy suculento que no es solo para los desarrollistas, sino también para las constructoras y las que están ligadas al rubro vial. Sergio Musi, como decíamos, es abogado de la Cámara Argentina de la Construcción y también directivo del Grupo Rogio. Que dicho sea de paso, Musi, mientras trabajaba en Rogio, según artículos periodísticos, fue a la vez asesor legal de la Secretaría Nacional de Obras Públicas durante los años de Carlos Menem. Es decir, en el periodo de privatizaciones, cuando el Grupo Rogio ganaba estos negocios de fondos públicos y se expandió incluso en el rubro del transporte. De hecho, el CEO del Grupo Rogio, Aldo Rogio, tuvo que renunciar hace unos años atrás en la compañía luego de confesar haber pagado coimas. Entonces esto es muy interesante, lo que es este caso de la propuesta del Grupo Véneto sobre el Villa Santa Cruz del Lago, el proyecto Club Vacacional Véneto 360, porque da inicio a una etapa bastante inquietante que impulsa en cierta manera tratar de descifrar cuáles son las estrategias que se dan desde el poder cordobés, sea el poder político o el poder económico, a la hora de pensar cómo expandir el capital sobre terrenos donde los incendios han pasado, aun cuando las leyes lo prohíben.